Primeramente tenemos que entender lo siguiente. En nuestro ordenamiento jurídico tributario no existe la denominación de tal elemento, nada que haga referencia directa de cartelera fiscal o cartelera informativa o cartelera corporativa. Partiendo de allí, vamos a empezar a definir entonces qué es una cartelera fiscal informativa o cartelera corporativa informativa o cualquier tipo de cartelera. Y es ese espacio que se da por uso, ¿ok? Y que no debemos de descuidar y que sobre todo cada reglamento y cada ley tributaria indica o hace mención de los documentos que deben de ser exhibidos, quizás hasta de manera pública, ante la presencia de un fiscal. La cartelera, por lo tanto, debería ser preferiblemente grande y visible para el público, ubicada en un espacio amplio, ¿ok? Donde pueda visualizarse el documento que allí se presente y sin ningún problema. Cuando hago referencia a sin ningún problema o ningún elemento adicional, quiere decir que, bueno, que esté dispuesto en tamaño regular, es decir, papel tipo carta, en todo caso, sobre los elementos que se deben de mostrar y que no sea una cosa diminuta, como he visto algunas carteleras que reducen casi al mínimo y junto a la cartelera hay como que una lupa o hay que solicitar una lupa para poder leer lo que está dentro de la cartelera corporativa, informativa o fiscal. Si bien es bien sabido que no existe dentro del ordenamiento jurídico tributario lo que se denomina o se conoce en la actualidad como cartelera fiscal, hay que tener conciencia y hacer razón sobre ello que en el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, en su numeral número 3, habla o indica acerca de la exhibición y dice así: el numeral número 3 de este artículo 155 del Código Orgánico Tributario del año 2020 indica exhibir y conservar en forma ordenada mientras el tributo no esté prescrito los libros de comercio, los libros y registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que contribuyan hechos imponibles. Fíjense lo siguiente, en el Código Orgánico Tributario, que sería la norma superior o la norma rey en cuanto al ordenamiento jurídico tributario, no hace mención acerca de la cartelera fiscal, pero sí menciona la exhibición de documentos y que estos deben de ser conservados en forma ordenada, ¿ok? Hasta que prescriba el tributo. Pero ¿qué es exhibir? Y para explicar un poco lo que hace referencia el legislador a la hora de exhibir, vamos a citar el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Y dice que la parte que deba servirse de un documento que según su manifiesto se halle en poder de su adversario, podrá pedir su exhibición. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que ante la necesidad de la administración tributaria, hablando en referido momento o en este momento específico acerca de la cartelera fiscal y recordando que no existe un ordenamiento que de titularidad o obligue que debe de existir el elemento cartelera fiscal, pero en el tiempo se ha dado por costumbre tenerlo, entonces exhibir es fijar, mostrar, tener allí públicamente ese documento que es exigido ante la administración, pero que cada ley, ¿ok?, en específico, reglamento, ordenanza, decreto en materia tributaria va a indicarnos cuál es ese documento que voy a exhibir. Y es importante que lo tengamos así en cuenta y recalquemos esa palabra, exhibir, porque es un elemento sine qua non y fundamental para poder nosotros establecer cuál va a ser ese documento que va a estar fijado en lo que se ha denominado en el tiempo y por costumbre cartelera fiscal. Muy bien, entonces ya tenemos esa palabra clave que está establecida en el Código Orgánico Tributario en su artículo 155, numeral número 3, y esa palabra clave es exhibir. Y partiendo de allí vamos a hacer entonces la revisión de las normas tributarias que exigen la exhibición de ciertos documentos. Y vamos a iniciar con el Registro de Información Fiscal, mejor conocido como el RIF.
En su Gaceta Oficial número 40.214 del 25 de julio del 2013, en Providencia Administrativa número 48, establece en su artículo número 11 lo siguiente: sin perjuicio a lo dispuesto en las leyes, reglamentos y demás normas de carácter tributarios, los sujetos inscritos en el Registro Único de Información Fiscal RIF tendrán la obligación de, y nos vamos a ir directamente al literal B de este artículo número 11, exhibir el comprobante de registro único de información fiscal en un lugar visible de sus oficinas, sucursales o establecimientos. Y fíjense que la norma que hace mención o referencia al registro de información fiscal RIF no indica en qué espacio debe de colocarse, solamente hace mención que sea en un lugar visible. Si para usted el lugar visible es la puerta de su oficina, allí colocará entonces el RIF. Si para usted el lugar visible dentro de su establecimiento es donde está la caja registradora, allí colocará entonces usted su RIF. Si para usted el lugar visible de su establecimiento es detrás del mostrador principal, allí usted colocará su RIF. Fíjense que no hablan de una cartelera fiscal. Sin embargo, en el tiempo, para todos estos elementos, porque son muchos los que exigen dentro del ordenamiento jurídico tributario la exhibición de ciertos documentos, se ha designado un espacio que se conoce como cartelera fiscal. Ya tenemos el primer elemento identificado, que sí o sí lo vamos a colocar en un lugar visible o dentro de nuestra denominada cartelera fiscal. Otro elemento importante que debemos de colocar y que está relacionado con las declaraciones es la declaración de impuestos sobre la renta. Y esto está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta en su artículo número 95 del año 2015. Indica lo siguiente: se deberá de exhibir en un lugar, y aquí hace énfasis en lo siguiente, se deberá exhibir en un lugar más visible de su establecimiento, oficina, escritorio, consultorio o clínica, el comprobante numerado, fechado y sellado por la administración respectiva de haber presentado la declaración de renta del año inmediatamente anterior al ejercicio en curso. Fíjense que la Ley de Impuestos sobre la Renta no habla solamente de un lugar visible, sino el más visible. Y que aquí hay ciertas controversias o opiniones en especialistas del área. Por lo siguiente, porque habla de un comprobante numerado, fechado y sellado por la administración respectiva. En este caso, este artículo ha sido reformado en el tiempo sobre la norma o sobre la ley, y cuando hacía mención sellado por la administración respectiva, era cuando presentábamos la declaración de impuestos sobre la renta de manera manual o a través de máquinas de escribir o mecanografada, y que estas eran presentadas ante la administración o en su defecto ante el banco para cumplir con la obligación. En la actualidad, estas declaraciones están siendo ejecutadas o realizadas de manera automática y que son completamente digitales. Entonces, ¿qué debo de colocar? Ya aquí queda a potestad y facultad de cada uno de los contribuyentes. Puede colocar el certificado electrónico de la declaración para dar cumplimiento y dar por sentado que usted ha hecho su declaración y es completamente válido según lo que establece el artículo número 95 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, o colocar el certificado de la declaración junto a toda la declaración de impuestos sobre la renta. Pero con el solo hecho de usted tener el certificado que dé constancia de que usted ha hecho y ha establecido su declaración es más que suficiente. El resto de los documentos lo puede conservar en una carpeta y exhibirlo, o mejor dicho, mostrarle al fiscal o a la parte interesada cuando esto lo solicite. ¿Y qué ocurre o qué va a ocurrir entonces con la declaración del impuesto al valor agregado IVA? Dentro del ordenamiento jurídico tributario y la ley
que habla al respecto del impuesto al valor agregado IVA, no hace mención en ninguno de sus artículos que debe de exhibirse la declaración de este impuesto. Sin embargo, en el artículo número 57 de la ley de IVA, sí hace mención y indica que deberá de exhibirse en un lugar visible del establecimiento el RIF. Fíjense que esta ley que regula el impuesto al valor agregado y que en efecto indica los elementos que debe de contener la declaración de IVA y todo el tratamiento al respecto, no exige la exhibición de la declaración en un lugar visible, que es lo que conocemos como cartelera fiscal, pero sí exige o sí indica que debe de exhibirse en un lugar visible el RIF, reiterando y recargando lo que ya está establecido en Providencia Administrativa, que habla respecto al registro de información fiscal, RIF. Muy bien, entonces en este momento vamos a empezar a establecer un pequeño resumen de lo que hemos estudiado o debatido hasta el momento. ¿Qué ocurre? Primero y principal, en nuestro ordenamiento jurídico tributario no existe nada que haga referencia de manera taxativa, ¿ok?, o defina qué es una cartelera fiscal. Por tanto, eso no existe. Sin embargo, en el tiempo se ha hablado o se ha venido trabajando con este elemento y lo que quizás se ha hecho costumbre se ha convertido en una norma. Pero eso no significa que usted pueda tener los documentos que exige la administración o las administraciones en cualquier otro espacio que no sea una cartelera. A los elementos, o mejor dicho, a los tributos que están regidos directamente o administrados por el sujeto activo CENIAC, ¿ok?, debemos de exhibir en un lugar visible tan solo la declaración de impuestos sobre la renta, tal cual así lo establece y lo menciona en audios anteriores, y el registro de información fiscal, RIF. Las declaraciones de IVA, las retenciones de impuestos sobre la renta, las retenciones de IVA, las declaraciones de impuestos a los grandes patrimonios, las declaraciones de impuestos a las grandes transacciones financieras y otras más declaraciones que estén establecidas o que estén regidas por la Administración Tributaria CENIAC no son de carácter obligatorio, que deben de estar exhibidos en un lugar visible porque la norma no lo especifica. Por tanto, volviendo al tema en mención, en cuanto a los elementos, o mejor dicho, a los tributos que están regidos por la Administración Tributaria CENIAC, solamente se exige la exhibición en un lugar visible del RIF y la declaración o el certificado de declaración de impuestos sobre la renta. Los pagos tampoco están exigidos de estar exhibidos en un lugar visible en cuanto al ordenamiento jurídico o el repaso o el estudio de las normas presentes. Dejando claro y por sentado, ¿ok?, sobre los elementos iniciales que deben de estar exhibidos en este elemento que han denominado en el tiempo cartelera fiscal, ¿ok?, en materia tributaria, vamos a entrar entonces un poco acerca de otras obligaciones que podemos considerar las tributarias o parafiscales. Hay unos que nos denominan y las llaman obligaciones laborales o patronales, y esta está referida al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y es que en su Gaceta Oficial 39.788 del 28 de octubre del año 2011, fue publicada la Providencia Administrativa número 003, emanada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, mediante la que se dispone la exhibición y presentación de documentación ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los empleadores, durante el procedimiento de fiscalización, tendrán la obligación de exhibir en un lugar visible de su establecimiento, casa matriz, sucursal, agencias o filiales y presentar al servicio público actuante o al servidor público actuante debidamente autorizado y acreditado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales los documentos a continuación. Pero fíjense lo siguiente, aquí habla o hace mención ante o durante el procedimiento de fiscalización.
que debe estar presentado y exhibido en un lugar visible. Ya vamos a ver un poco de aquellos elementos o esos elementos que deben de estar allí presentes y cuáles vamos a colocar en ese espacio denominado cartelera fiscal y cuáles otros vamos a tener a la mano para cuando sean solicitados poder exhibírselos al fiscal o poder, mejor dicho, sí, mostrarle al fiscal o exhibirlo ante un procedimiento de fiscalización por parte interesada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Resulta, pasa y acontece que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, mediante esa providencia administrativa número 003, indica o exige los elementos que deben de ser exhibidos. Y estamos hablando de 16 elementos. Si nosotros diéramos cumplimiento fiel y exacto a lo que establece esta providencia administrativa 003, entonces quiere decir que hay que designar un único espacio y exclusivo solamente para exhibir los elementos que esta providencia contiene. Sin embargo, a título personal y con responsabilidad, yo, el licenciado Francisco Curcio, les puedo indicar y decir cuáles son los elementos que considero pertinentes que deben de estar allí dentro de la denominada cartelera fiscal y cuáles otros deben de estar quizás en una carpeta archivados y tenerlos presentes y a la mano para cuando sea necesario exhibírselos al fiscal actuante ante un procedimiento. Uno de los elementos, y considero el más importante que debemos de tener en ese espacio denominado cartelera fiscal en cuanto al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es la forma 1401, o también conocida como el registro de autoliquidación de empresas tiunas. Eso es lo que me va a dar el certificado de que yo estoy registrado allí. Partiendo de allí, que ese sí es un elemento sine qua non que yo estoy dispuesto a colocar y a exhibir, y vuelvo y repito que lo digo con mucha responsabilidad, es lo que yo hago. Tengo otros elementos que es lo que yo voy a empezar a archivar y tenerlos a la mano. La forma 1402 o constancia de registro de trabajador emitida por el Sistema de Gestión y Autoliquidación de Empresas Tiunas del personal sujeto a su servicio. La forma 1403 o constancia de ingreso de trabajador emitida por el TIUNA. La forma 1433 o constancia emitida por el TIUNA serían uno de los elementos que yo voy a colocar y los voy a tener a la mano y a disposición para ser exhibidos ante un procedimiento de fiscalización al fiscal. Es decir, que esos elementos que les mencioné, en anterioridad, son los que yo voy a colocar en la carpeta, seguido de otros elementos adicionales. ¿Cuál es el que voy a colocar entonces dentro del espacio denominado cartelera fiscal? El registro TIUNA o la 1401. Como otros elementos adicionales a colocar y que están exigidos en la providencia administrativa 003 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales es las últimas 3 órdenes de pagos emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales junto a los respectivos depósitos bancarios por medios de los cuales fueron pagados. Yo allí colocaría dentro de la carpeta, como lo voy a tener en un archivo de la carpeta, todas las facturas y los pagos emitidos ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La nómina de trabajadores que contenga la siguiente información correspondientes a los últimos 3 años: nombre y apellido, número de cédula de identidad, cargo, salario que devengó, diario, semanal, mensual, fecha de ingreso de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Otro elemento a considerar y que debe estar dentro de esta carpeta, porque así lo exige la providencia, es la declaración trimestral de trabajadores ante el Ministerio del Poder Popular o Poder Público para el Trabajo y la Seguridad Social y los últimos 3 ejercicios fiscales o de los últimos 3 ejercicios fiscales. Es decir que yo anexaría, como voy a colocarlo en una carpeta y no lo tengo que tener, es mi posición, es mi opinión, dentro de la cartelera fiscal yo coloco todas mis declaraciones ante el MINTRA, ante el Ministerio del Trabajo, coloco todas mis declaraciones en orden cronológico. Acá también, dentro de los elementos, indica copia de la declaración sobre el impuesto sobre la renta de los últimos 3 ejercicios fiscales. Eso va hacia su carpeta. El acta constitutiva más últimas actas de asambleas y modificaciones
que se hayan generado, eso va allí dentro de la carpeta, y el registro patronal de asegurados lo coloco dentro de la carpeta. También tenemos los estados financieros de los últimos 3 ejercicios fiscales y libros contables, lo coloco dentro de la carpeta. Cualquier documento público o privado en el cual conste el cese de actividades, lo coloco dentro de mi carpeta o mi archivo. Cualquier copia de recibo de pagos de los trabajadores y trabajadoras sujetos a sus servicios, serían las nóminas, va eso dentro de la carpeta. Copia del último recibo de pago de un servicio básico, esto puede ser el servicio de agua, servicio de luz, para la carpeta, eso es para constatar un poco la dirección fiscal. Contrato del arrendamiento del inmueble donde realiza sus actividades, eso debería ir dentro de la carpeta. Y copia de la cédula de identidad del empleador y representante legal o apoderado, eso va dentro de la carpeta. ¿Qué pasa con esta carpeta? Esta carpeta la voy a tener dentro de mis archivos y a solicitud del fiscal, ¿ok? Por parte interesada de la administración, en este caso Instituto Venezolano de Seguros Sociales, bajo un procedimiento de fiscalización, cuando éste lo solicite y necesite verificar y constatar dicha información, yo busco mi carpeta que ya tengo previamente archivada y ordenada, eso sí, previamente archivada y ordenada, muestro toda la información y dejo al fiscal que haga su trabajo. Pero imagínense tener todos estos elementos, que son 16 elementos o 16 renglones, que estamos hablando de N cantidad de documento y papel colocados en una cartera fiscal o en un lugar visible. Adicional, establece esta providencia administrativa que en los casos de los organismos, entes y empresas del Estado, además de los 16 ítems señalados anteriormente, deben de presentar los siguientes documentos: nómina de jubilados, formulación de presupuestaria de las partidas 401, gastos de personal, balance de comprobación y estados de resultados, y deja lo siguiente también por sentado: los empleadores que incumplan con las obligaciones dispuestas en el presente providencia serán objeto de sanción según lo establecido en el artículo 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Seguridad Social. ¿Cómo evito este tipo de sanciones? Simple y llanamente teniendo la información disponible y a la mano, ¿ok? Y ordenada y archivada, y darme por, mostrar y exhibir a parte interesada, en este caso el fiscal, todos los elementos que ha de él solicitar bajo la providencia administrativa. Ya hemos entonces discutido y descrito cada uno de los elementos que establece la Providencia Administrativa 003 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Fíjense que son muchos los elementos o muchos de los ítems, son 17, y que sin duda alguna nadie, creo yo, en este momento pueda disponer de un espacio o va a disponer de un espacio tan grande para exhibir o dar cumplimiento a esos 17 ítems. Por tanto, yo me quedo solamente con el número 1, que sería exhibir la 1401, que es el registro ante el TIUNA, y los demás elementos archivarlos en una carpeta. Seguidamente tenemos el Instituto Nacional de Educación y Capacitación Socialista, INSES, y que en Gaceta Oficial 41.046 del 6 de diciembre del año 2016 se publica providencia administrativa dictada por el INSES, identificada con el número OA 216-07-240, que trata sobre el cumplimiento de los deberes formales referentes al registros, aportes, retenciones, pagos, contribuciones para fiscales y solvencias. Y es que en esta providencia administrativa indica o establece cuáles son los elementos que se deben de exhibir. Y los elementos a exhibir en cuanto al INSE sería el certificado de solvencia de INSE, que deberá de mantenerse vigente y en un lugar visible del establecimiento de la entidad de trabajo o a los fines de control de un procedimiento de verificación, y el comprobante de inscripción en registro, que deberá colocarse en un lugar visible de la entidad de trabajo a los fines del control y el procedimiento de verificación y fiscalización. Fíjense que el INSE solamente solicita 2 elementos de toda su providencia: es el certificado de solvencia y el certificado o el comprobante de inscripción. Por supuesto, el certificado de solvencia habrá que estar renovándolo
en el periodo que corresponda, que es de manera trimestral, habrá que reemplazarlo para colocar, por supuesto, la solvencia vigente. Por su parte, y siguiendo con las obligaciones que tienen las entidades de trabajo en esto en carácter material laboral, tenemos el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Banavic o FAO, también conocido. El 9 de noviembre del 2005 se publica en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 38.305, la creación de Banavic, que es el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Y que los funcionarios de Banavic, para constatar el cumplimiento de los aportes al sistema FAO, que es el Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda, de las entidades de trabajos, contempla también datos financieros y contables, así como cantidades de trabajadores, nóminas, recibos de pagos y supervisar que cada trabajador esté inscrito desde el inicio de la relación laboral en el FAO y que la cotización sea a base del salario integral. Esa es quizás el interés de este instituto ante un procedimiento de verificación y fiscalización. Y en cuanto a los elementos que se deben de exhibir en este lugar, en este espacio, lugar visible, tendríamos el comprobante de afiliación de Banavic y el estado de cuenta solvente, es decir, el certificado de solvencia. Solamente tendríamos esos dos elementos de carácter obligatorio a exhibir, según lo que establece dicho ordenamiento jurídico. Por cuanto, y ya casi que finalizando con el tema de lo que es de orden laboral, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, a partir del 1 de mayo del 2013, solicita o exige la identificación del centro del trabajo en un área visible, el nombre de la empresa y el RIF. Aquí pudiéramos valernos de la publicidad, que se establece, que estaría en la fachada, o el RIF, que también es un documento que cumple con estos datos. Adicional a ello, indica que estos avisos deben estar en sitios visibles según lo que establece la Gaceta Oficial 39.627 del 2 de marzo del 2011, exigidos por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y esto no es un elemento que debe estar dentro de la cartelera fiscal, sino que es un elemento que exige esta Gaceta Oficial, y es que debe tener o debe existir un afiche o un anuncio que diga ambiente 100% libre de humo y de tabaco, Eso es un elemento que está allí, que debe colocarse dentro de los establecimientos, y la Gaceta Oficial establece las características del mismo. Luego tenemos en la Ley Orgánica contra la Discriminación de cualquier índole, en Gaceta Oficial número 39.928, que se debe de colocar en un lugar visible, prohibido el uso de armas de fuego. Esto está establecido en el artículo número 8 de dicha ley. Pero estos no son elementos que van dentro de la cartelera fiscal. Estos son elementos que van dentro del establecimiento en un lugar visible. Y es que fíjense que todo lo que hemos visto hasta ahora, ninguna norma jurídica tributaria, ni tampoco jurídica en Venezuela, hace mención de ese espacio denominado cartelera fiscal. Todos hablan acerca de un lugar visible. Que por comodidad para los elementos y efectos tributarios y cumplimiento de las obligaciones tributarias se ha designado un espacio y se le ha llamado cartelera fiscal. Perfecto, está muy bien, pero ningún fiscal actuante bajo una providencia administrativa o cualquier acto administrativo que vaya a establecer deberá exigir que exista una cartelera fiscal y que por no existir pueda ser objeto de una sanción. Pero ante las obligaciones exigidas por el Ministerio del Trabajo, ¿qué elementos debo de exhibir en ese lugar visible? Bueno, tendríamos la inscripción donde se indica el número del NIL, la última declaración trimestral, la última solvencia laboral y, por supuesto, el horario de trabajo adecuado a las especificaciones del Ministerio del Trabajo. Esos serían los elementos que debo de colocar en un lugar visible. Y recordándoles que el horario de trabajo ya no existe un formato preestablecido ni con medidas
Basta que se coloque la información de cuáles son los horarios de trabajo que se tienen allí dispuestos y que hayan sido aprobados ante el Ministerio del Trabajo. Adicional y opcional, ¿ok? Y esto, porque digo que es adicional o opcional, y va a depender mucho acerca de la calidad de empleo que se tenga dentro de la institución de trabajo, es que indica el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadoras, lo siguiente: fijar en un lugar visible de la entidad de trabajo la forma de cálculo del salario cuando éste haya sido estipulado por comisión o a destajo. Si usted tiene un establecimiento o una empresa, ¿ok?, que paga comisiones o paga en función el salario a destajos, debe dar cumplimiento a lo que está establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadoras. Ya casi por terminar este conversatorio, este diálogo que me ha parecido maravilloso y complacido de estarles acompañando, vamos entonces un poco con las alcaldías. Unas administraciones tributarias que están en poderes municipales y que cada vez acechan más contra el contribuyente y pretenden convertirse o volverse una administración nacional. Partiendo de esa introducción, entonces tendríamos y habría que revisar, por supuesto, las ordenanzas municipales de cada uno de nuestros estados y municipios, pero al menos acá en Caronic, donde resido y donde Clínica Tributaria presta apoyo y asesoramiento a todos sus clientes, y por supuesto lo hacemos también a niveles nacionales, es que la obligación de exhibir documentos ante la Administración Tributaria Municipal de la Alcaldía de Caronic están fijados en su ordenanza y directamente en su artículo número 13, y es que indica exigir en un lugar visible la licencia de actividad económica. Y para los que están conectados con nosotros o están incluidos en este chat y pertenecen al municipio Caronic, no puede ningún fiscal de la Administración Tributaria Municipal Caronic sancionar por usted no tener la conformidad de uso exhibida en la cartelera, el recibo del último pago de la declaración, el pago de inmueble, el pago de publicidad y propaganda, el pago de aseo urbano, etcétera, 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 porque solamente se establece que debe ser exhibido en un lugar visible la licencia de actividad económica. Existen, por supuesto, otros muchos elementos a considerar y a tomar en cuenta, ¿ok?, para revisión en cuanto a otras obligaciones empresariales, pero son obligaciones, pero que estas no deben, ¿ok?, de exhibirse en ningún momento en lo denominado cartelera fiscal o en ningún lugar visible. Por ejemplo, como las declaraciones o obligaciones en cuanto al CONACDIS, las declaraciones de FONACYT, las declaraciones de Fondo Nacional Antidroga, las declaraciones de Fondo Nacional de Deporte, las declaraciones de Fondo Nacional de Ciencias y Tecnología. Esas no son de carácter obligatorio que deban de estar exhibidos en ningún lugar visible. Sin embargo, para los que son o las empresas que están dedicadas al sector licorero y sobre todo las que son expendedores, y entiéndase por expendedores lo que califica así la norma, expendedores al por mayor, al por menor o cantinas, sí deberán de colocar y exhibir en un lugar visible de su establecimiento y sobre todo en la fachada, y así lo establece el reglamento de la misma, una placa distintiva donde indique el número de RIF, el número de licencia de licores, ¿ok?, y el nombre del establecimiento. Sin más que comentar, sin más que agregar sobre los elementos que debe de contener la denominada cartelera fiscal, realmente para mí ha sido un gusto y un placer poderles haber acompañado la tarde de hoy en esta discusión. Recordándoles, no existe obligación tal de un elemento denominado cartelera fiscal, y que las palabras claves en ordenamientos jurídicos tributarios siempre será lugar visible.
que no hay necesidad de forrar y tapizar paredes con documentos que no son necesarios y que no están exigidos dentro de la norma que deban de ser exhibidos. Que sí hay que tener en consideración y en cuenta de que lo que establece el Código Orgánico Tributario de conservar, de mantener hasta la prescripción del tributo todos esos elementos según lo que establece el artículo 155 del Código Orgánico Tributario, y que bueno, en caso de la solicitud o la parte interesada del fiscal actuante ante un procedimiento, mostrar o exhibir. Pero que siempre debemos tener en cuenta que las palabras claves para saber si va o no en la pared, en la cartera fiscal, en la vitrina, en la caja registradora, en la puerta de mi consultorio, de mi oficina, son exhibir en un lugar visible, o lo que dice la ley de impuestos sobre la renta, exhibir en el lugar más visible. Recuérdense siempre de esa frase o esas palabras. Nuevamente, reiterando mi agradecimiento y la invitación a establecer mi opinión aquí en Diálogo Tributario, se despide el licenciado y especialista tributario Francisco Curcio, director de Clínica Tributaria, dispuesto para atender cualquier inquietud, duda al respecto. Les dejo entonces a su disposición este largo y nutrido e interesante diálogo en cuanto a cartelera fiscal, y que pueda ser de buen uso para el interés de la parte que así lo necesite. Nuevamente, muchísimas gracias y buenas tardes.